Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, siguióle mucho gentío, y viniendo un leproso se prosternó ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió Jesús la mano y le tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Mira que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva a ellos de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaún, llegóse a él un centurión que le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y le curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y curará mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, como tengo soldados a mi mando, digo al uno: vete, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírle Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: En verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, vendrán muchos de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo al centurión: vete, y sucédate como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el cielo seguramente sí hay una persona que se alegra mucho, mucho, mucho cuando se da la comunión. ¿Por qué? Bueno, muchos todos se alegran seguro, pero especialmente una persona. Porque antes de dar la comunión el Padre levanta la hostia y el Padre dice, y ustedes decimos 3 veces una oración, que decimos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y sanará mi alma. Eso lo decimos 3 veces en cada misa antes de la comunión. Y esto ya llevamos por muchos siglos diciendo eso en la Iglesia Católica. ¿Y quién se alegra allá cuando oye eso? El centurión que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, porque fue el primero que dijo esa oración muy parecida. A él se le ocurrió, él la dijo, y por eso entonces de ahí la tomó la Iglesia y la repite, y la repite, y la repite, y la repite. Una oración hermosa. Y por eso él tiene mucha alegría cada vez que se oye eso y se aumenta su gloria, su felicidad. Dichoso de él. Fíjense cuánto premio habrá recibido de Dios porque fue el primero que hizo esa oración. Bueno, recordemos un poco la parábola de ahora para entonces centrarnos en el tema que quiero recordar hoy. Cristo bajó de la montaña, iba hacia un pueblo y se le acerca un leproso, y ese leproso tenía fe, porque se le pone de rodillas a nuestro Señor enfrente y le dice estas palabras a Cristo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vean su fe. Si quieres, puedes. Vean la fe, puedes. Solo que quieras. Está de rodillas, Cristo ve esa fe de ese leproso. ¿Y qué dice? Quiero, usa sus palabras, quiero, queda limpio. Premio a su fe, queda limpio de su lepra. Su primer ejemplo entonces de una fe muy grande. Sigue caminando nuestro Señor Jesucristo, caminando, y va hacia Cafarnaún, y es cuando antes de entrar al pueblo, antes de entrar a la ciudad pequeñita, no sé, sale ese centurión que hemos hablado. El centurión sale, jefe de muchos soldados romanos,
Entonces sale a la búsqueda de nuestro Señor y le dice, Señor, tengo un criado, pero ni siquiera un hijo o la esposa, un criado. Se preocupa por el criado, tiene caridad. Criado postrado en casa y paralítico, sufre mucho. Pero no dice más, hasta ahí, solamente expone su preocupación. No pide nada todavía, no pide nada. Cristo se adelanta a decir, yo iré y le curaré. Y no le pidió que fuera, y no le pidió que lo curara. Cristo se adelanta a decir, yo voy y le curaré. Entonces Cristo iba a tomar la molestia de caminar hasta la casa del centurión y allá entonces curarlo. Es cuando el centurión dice, no. Como que, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Primero la humildad. No soy digno, a mi casa aún soy un pecador. Mas di una sola palabra y curará mi siervo. Una sola palabra que diga, desde ahí donde estás, desde ahí nomás, no te molestes, Señor. A pesar de que no soy digno. Y luego dijo otras palabras más de centurión, que dejó admirado a nuestro Señor. Él dijo, también yo tengo soldados, también. O sea, también tú tienes soldados, Cristo. Yo tengo soldados a mi mando y le digo a uno, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. O sea, yo mando a mis soldados. También tú tienes soldados, tienes súbditos. Es cuestión que tú le digas a alguien de ellos, vaya a mi casa y se cure mi criado. Entonces vean qué grande fe de ese centurión. Y queda admirado Cristo, dice el Evangelio. Entonces, para que quede admirado el Dios del cielo, es que es una virtud muy grande que tenía de fe ese centurión. Y claro, después de alabar su fe, Cristo le dice, vete y sucédate como has creído. Y ese mismo instante quedó curado ese siervo. Entonces vean qué hermoso entonces esta enseñanza de la fe del leproso primero y luego del centurión. ¿Cómo es nuestra fe? Pensemos nosotros. Nuestra fe quizá muy débil, muy flaca, uno reza con devoción, las oraciones. Con una simple oración puede ser muy poderosa, una chiquita, una ejaculatoria puede ser de gran poder si uno la hiciera con fe. Las palabras del leproso eran muy pequeñas, muy poquitas. Señor, si quieres puedes limpiarme. 5 palabras. Igual la del centurión son pocas palabras. Y Dios los escucha. Nosotros que largas oraciones y repetimos, pero distraídos y Dios no nos escucha. Nos falta fe, además quizá de humildad. Nos falta fe. Esa es la enseñanza o el recordatorio del día de hoy. Animarnos con la fe de estos dos, por ejemplo, leproso y centurión, para tener más fe. Que Cristo se admire de nuestra fe, ojalá fuera eso. En Bucaramanga, Cristo se admira de alguien que tiene mucha fe, que puede mover montañas, ojalá hubiera alguien así, aunque sea en Bucaramanga, en algún lugar. ¿Cómo Cristo escucharía a esa persona? Inmediatamente, seguro. Una anécdota para que vean también la fe de algunos monjecitos que rezaban, cuánto Dios escuchaba esa oración de esos monjes. ¿A qué me refiero? Era un hombre muy rico que falleció y le dejó a su hijo pues, sus herencias. Y ese hijo con tanto dinero, bueno, fue a una cartuja a pedirle a los monjes que rezaran por el papá difunto. Entonces, y llega con el prior y le da una buena cantidad de dinero, oro. Padre prior, le pido que recen por mi padre difunto, le pido mucho que recen por él. Y el prior, claro que sí, hijo mío, manda a tocar la campana y reúne a todos los monjes para rezar en ese momento por el papá difunto. Todos van a la capilla, los monjes, también el hijo va, aprovecha para ver qué van a rezar.
Y los monjes hacen la oración por el papá con estas palabras, solamente estas palabras todos juntos, dijeron los monjes. Requiescat in pace, descanse en paz. Y se levantaron los monjes y se fueron a sus labores. Y se quedó el hijo como de mal humor, tanto dinero le di, tanto oro, tanta limosna, y nada más requiescat in pace. Y cuando ya salieron, y salió el prior, le dijo, y se quejó, padre prior, yo esperaba que rezaran más, yo di una generosa limosna para que rezaran mucho, y nada más requiescat in pace. Dios se enojó, hijo, te falta fe, estás desvalorizando la oración de mis monjes, que aunque sea pequeña, hecha con fe, vale mucho. No, para que rezaran más, te estás desvalorizando esta oración. Te voy a demostrar que esa oración de mis monjes, aunque sea chiquitita, vale mucho. Mandó tocar la campana, vengan los monjes otra vez, y vienen todos los monjes enfrente del hijo. A ver, estimados monjecitos, cada uno en un papel escriba lo que rezó. Todos escribieron en su papelito, requiescat in pace, todos los papelitos. Cada uno escribió lo mismo. Vamos a poner una balanza enfrente de ese señor. Su oro, claro, pesa mucho el oro, la balanza pesa mucho. Él balanza los papelitos de mis monjes con lo que dice requiescat in pace, los monjes, no sé cuántos eran. El puro papelito, claro, a ponerlos, inclinó la balanza del lado de los papelitos. Un milagro que se hizo evidente en presencia de todos ellos. Incluso los monjes que vieron cuánto valía su pobre oración. Se quedaron sorprendidos. Uy, ¿tanto vale? Eso que duró unos segundos, requiescat in pace. Así Dios, más que el oro, tomó esa oración. Se quedó confundido el joven, ¿sí? Entonces ahí pidió perdón. Ya confió realmente en esa oración hecha con fe y además en comunidad. En comunidad, cuando se reúnen algún grupo a rezar, vale mucho esa oración. Y ese joven quedó entonces admirado y mandó tallar en la sepultura de su padre las palabras requiescat in pace con piedra, para que quedara bien claro. Entonces, ven ese ejemplo, otro ejemplo de una anécdota. Si uno tuviera fe, lo que haría, Dios lo prometió, ¿no? Mover montañas, arrancar una montaña de donde está y echarse al mar, se haría si alguien tuviera fe. San Gregorio hizo algo semejante, San Gregorio Taumaturgo, eso. Él movió una montaña con la oración. Y cuántos santos también han hecho grandes cosas. Pero nosotros en este siglo, qué poca fe tenemos. Pues recordemos estas cosas, que nos anime a pedir a Dios más fe, rezar con fe. Dice San Pablo estas palabras que nos animen. Hermanos, por la fe conquistaron reinos los santos. Veamos, un solo misionero débil se va por países desconocidos y conquista reinos, los convierte, cura enfermos, hace milagros. No se requiere más que uno solo, pero va con el poder de Dios con fe. Conquistaron reinos, por la fe obraron la justicia, alcanzaron las promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron la violencia de los tormentos del fuego a veces, y con fe el fuego no les hizo daño, no se quemaban. Por la fe escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, se hicieron valientes en la guerra, desbarataron de su buque, recibieron resucitados a sus difuntos, por la fe. Es que sin la fe es imposible agradar a Dios, y con la fe y vivir de la fe, todo se puede conseguir, todo. Pues nuestro papá es Dios, y Dios todo lo puede, uno ya lo sabemos, pero es que uno no lo vive, uno lo sabe como catecismo, sí, Dios todopoderoso, Dios es mi Padre, uno lo sabe, pero se ve que no lo cree bien. Papá, uno le puede decir a Dios, papá, necesito tal cosa, papá. Y el papá es más amoroso que los papás de la tierra, el papá del cielo.
pero con fe pedir, con fe suplicar. Vean a Abraham, el padre de la fe, lo que Dios le prometió que sería padre de muchas generaciones, innumerables multitudes tendría él como descendencia. Y ya era viejo, pasaron muchos años, ya era viejo, ya se acercaba la muerte y no tenía ni un hijo. Y tenía fe. Dios dijo, tendré una numerosa descendencia. Y ya era viejo. Y su esposa también era muy anciana y además era estéril. Y tenía fe que iba a tener mucha descendencia y tuvo su hijo. Y ya teniéndolo, cuando Dios le manda que lo sacrifique, tenía fe cuando agarró el cuchillo para clavárselo. Tenía fe y lo iba a hacer, lo iba a clavar. Y sabía que Dios le prometió descendencia de ese hijo, no de otros, porque uno puede decir, bueno, mato a Isaac, tendré otro hijo, y del otro hijo va a haber mi descendencia de ese, de Isaac, de ese que vas a matar, ese. Pero tenía fe que Dios podía resucitarlo. Si lo mato, Dios lo resucita. De él es mi descendencia. Pero vean su fe entonces, y por esa fe, Abraham fue justificado, se salvó, llegó a ser santo, por la fe. El patriarca José también, otro de los antiguos santos del Antiguo Testamento, tuvo su fe en Dios. Los hermanos lo agarraron, los hermanos lo pusieron en una cisterna, los hermanos lo vendieron a Egipto, estuvo preso en Egipto, no perdió la fe en Dios. Dios lo probó, es cierto, muchos años, pero Dios lo premió por su fe y fue príncipe de Egipto, José. Lo que hace la fe. Tobías también, el anciano Tobías, Dios lo probó también, su hijo Tobías se fue, desapareció, no supo más de él se enfermó, quedó ciego, los amigos le reprochaban, también su esposa, y él continuaba con fe, creyendo en Dios, obedeciendo a Dios, por más que todo le salía mal, no dejó de esperar en Dios y fue recompensado. Dios envió a San Rafael Arcángel para ayudar a toda esa familia. Y después le restituyó la salud y los bienes, lo hizo rico por la fe. Bien, ¿cuántos más ejemplos? La casta Susana, esa mujer que por no cometer pecado con unos viejos lujuriosos, que le había pecado con un joven, la sentenciaron a muerte a la casta Susana y ya la enviaban a matarla, todos llorando, su familia, pero no perdió la fe en Dios. Ella dice el libro de la Biblia, el profeta Daniel, ella tenía en su corazón puesta la confianza en el Señor y ya iba a la muerte, la casta Susana. Y Dios suscitó a Daniel, el profeta Daniel, para que revelara esos viejos perversos, mentirosos, la habían calumniado. Pero Dios la salvó hasta el último momento, hasta el último, como para decir, para probarla, a esta joven en su fe, hasta el último. Te voy a salvar, sí, pero hasta el último. Y la salvó Dios por su fe. Entonces, como enseñanza y recordar en este día, pidan a Dios más fe, vivan de la fe cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, todo lo que hagan con fe, sus oraciones, lo que sufran también con fe, pensando que ahí Dios por algo nos envía algo, o sea, un sufrimiento, por algo los envía. Vivir de la fe. Antes de terminar, una última anécdota para que vean lo que hace la fe. Quizá pensamos todos que es muy difícil, ¿sí? Cuando uno muere, ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Pues sí, es difícil. Imagínense, uno tiene muchos pecados, ha cometido tantos, casi no ha hecho penitencia. ¿Cómo será decir que cuando me muera yo vaya al cielo directamente? Es muy difícil quizás. Pero si alguien tiene mucha fe y reza con fe, para esa persona no hay purgatorio. No hay purgatorio, nada, cero. Y se santifica acá. Aunque no sufra mucho en esta vida, se santifica. Es como decirle a Dios, Señor, si quieres puedes limpiarme. En la comunión uno dice 3 veces, Señor, mi alma será sana,
no soy digno de que entres bajo mi techo, bajo mi casa, pero una palabra será para salvarme, bastará para sanarme. Pero una sola de esas oraciones que uno hace es suficiente para que Dios me sana. Dios puede decir en el cielo, quiero, queda limpio, queda limpia. Con un solo Domine non sum dignus que uno haga, y son 3 los que hacemos antes de cada comunión, son 3. Uno solo fue el del centurión, uno solo. Nosotros hacemos 3, y muchas veces durante muchos años, ¿sí? Uno solo. Y Dios puede limpiarnos con una sola oración de esas. Pero este ejemplo que digo es una monjita que tenía mucha fe en esto, en esas oraciones. Cuando murió, ella tenía confianza en que no iba a ir al purgatorio. Aunque era imperfecta. Al fallecer, listo, los funerales la sepultan. Y la Madre Superiora, como vio que era muy imperfecta esa religiosa, rezaba mucho por el descanso de esa religiosa ya difunta. Con sus religiosas rezaban para que descansara en paz, que no fuera al purgatorio, que lo sacara del purgatorio pronto. Y estaba tan afanada la Madre Superiora rezando por la monjita que falleció, cuando se le aparece, y le dice, Madre Superiora, bueno, usted se afana tanto en rezar por mí, gracias, pero yo fui al cielo sin pasar por el purgatorio, yo tenía esperanza y me fui directo al cielo, no estoy en el purgatorio, nunca fui al purgatorio, porque recé una oración con fe, todos los días de mi vida la hice. Y le preguntó a la madre, ¿qué oración hiciste, hija? Es la siguiente, Madre Superiora. Y se la dijo, se las dio a ustedes, lo que rezó esta monjita, con fe. Padre eterno, te ofrezco el Sagrado Corazón de Jesús con todo su amor, sus sufrimientos y sus méritos, en expiación de todos los pecados que hubiese cometido en gloria. Segundo, para purificar el bien que hubiese hecho mal hoy y durante toda mi vida y en gloria. Tercero, que hubiera podido hacer y por negligencia no lo hice hoy o durante toda mi vida y en gloria. Esa oración fue suficiente, fue derecha al cielo sin pasar por el purgatorio, porque dice aquí la oración que el Sagrado Corazón de Jesús es el que paga esos pecados, esas negligencias, lo que hizo mal, lo que no hizo bien. Y con fe lo pidió y pagó el Sagrado Corazón de Jesús, lo que faltaba fue derecha al cielo. Vean lo que es nuestra fe. Entonces, vean, realmente no hay nada imposible para nosotros los católicos. Tenemos una religión, la única que hay, verdadera, que tiene todas las gracias, todos los instrumentos para lograr lo que uno quiera, para vivir con paz, con alegría, en medio del sufrimiento también, y después ir a gozar del cielo. Tenemos todo, somos ricos, hijos del Padre Celestial. Uno vive triste, amargado porque uno quiere, pero realmente uno tiene todo lo que uno necesita para en esta vida llevarla, sufrirla y después gozarla. Así que pidamos que aumente nuestra fe. Y el centurión, darle gracias por esa oración que hizo, que inventó, que se le ocurrió, que uno reza. Entonces sigamos entonces rezándola nosotros, esa y otras que se nos ocurran con fe. Que así sea, Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.